Hola y bienvenidos a tu programa a través de la Biblia. En esta semana, en esta ocasión, nos toca leer el libro de Números en el Antiguo Testamento, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 15. Hoy voy a cubrir, enfatizar hasta el capítulo 14 por lo que representa o por lo que indica este capítulo. Voy a llegar hasta ahí. La próxima semana terminaremos con el libro de Números. En este libro, mis hermanos, vamos a encontrar algo muy interesante. El pueblo de Israel tenía todo lo que necesitaba para tener éxito. Tenían un lugar donde adorar. En el libro de Éxodo terminamos con la construcción del tabernáculo. Había un lugar donde Dios estaba entre ellos. Ahí estaba la presencia de Dios con ellos. También tenían un sistema de adoración con sacerdotes y con sacrificios específicos. Eso vimos en el libro de Levítico. Y tenían un sistema legal, que ya lo vimos en Éxodo, en parte en Levítico, lo vamos a ver parte aquí en el libro de Números. Leyes civiles elaboradas para saber cómo vivir los unos con los otros. Los estaba construyendo en una nación especial y santa, pero ellos batallaron siendo desobedientes a Dios, mis hermanos. Son desobedientes y esto incurre la ira de Dios. Son dos conceptos que vean: la desobediencia del pueblo y la ira de Dios. Desobediencia del pueblo y la ira de Dios que viene, y en su ira Dios trata con ellos. ¿Okay? Los tiene que disciplinar. Los disciplina y ellos sufren las consecuencias de su desobediencia. Pero hermanos, aún en medio de esa desobediencia, vemos la gracia de Dios. ¿Cómo vemos la gracia de Dios en ello? Dios les promete que los va a llevar a esa tierra, que se las prometió, pero tiene que tratar con ellos. Es como que Dios se recuerda que son polvo. Me recuerdo mucho cuando Jesús está en la barca y dice: guardaos de la levadura de los fariseos. Y ellos dicen: ¿será que no compramos pan? Y Jesús está irritado. Todavía no entienden, todavía no comprenden, pero sin embargo no se dio por vencido con ellos y siguió tratando con ellos. ¿Por qué digo esto? Porque Dios está decidido a cumplir sus promesas, aun cuando este pueblo es terco, desobediente, incurre en la ira, lo provocan a ir a Dios, y Dios tiene que disciplinarlos. Pero en su gran gracia y amor les cumple, porque aún Balaam, en el capítulo 23, verso 19, que vamos a ver en la próxima lección, este falso profeta, Dios lo hace que no diga una maldición, sino que diga una bendición, y solamente lo que Dios dice, y dice una gran verdad en el capítulo 23, verso 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, y no lo ejecutará. O sea, cuando Dios dice algo, Dios lo va a hacer. Y Dios cumple sus promesas para su pueblo, aun cuando son así de rebeldes, que es lo que vamos a ver en este libro. De hecho, las cosas que suceden aquí en la mitad del libro, toda esa rebeldía contra Dios y las consecuencias que tuvieron, las usan los escritores en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 10, habla de cómo esas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza. Y el escritor a los hebreos toma esos mismos conceptos y los aplica para no ser rebeldes como ellos. Porque nosotros tenemos mejores promesas, y aquellos desobedecieron y sufrieron consecuencias. No, nosotros debemos seguir fieles a Dios. Ahora, mis hermanos, rápidamente quiero hablar. ¿Quién es el autor? Bueno, el autor es Moisés. Ya hemos visto anteriormente, pero les puedo leer el capítulo 32, verso 2. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Y luego el último versículo del libro, en el capítulo 36, verso 13, dice: estos son los mandamientos de los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. O sea, ya cuando están a punto de entrar. Bien, ¿qué tanto tiempo se lleva este libro? Pues abarca los 39 a 40 años que pasaron en el desierto. Desde que salieron, ha pasado un año, y ahorita están allí en el monte Sinaí. Y desde ahí, desde el 1445 antes de Cristo hasta el 1405 antes de Cristo. Dice en el capítulo 10, versículos 11 y 12, capítulo 10, versos 11 y 12. En el año segundo del mes segundo, a los 22 días del mes, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, y partieron los hijos de Israel al desierto del Sinaí según el orden de marcha. En otras palabras, finalmente se levantan del campamento. Los primeros 10 capítulos del libro de Números son las preparaciones que están haciendo para ya moverse como nación desde el monte Sinaí, en Horeb, a caminar por el desierto para entrar a la tierra prometida. Bien,
¿De dónde viene el título del libro? Título del libro en hebreo, ¿se acuerdan que yo les dije que la primera palabra que aparece en el libro, ese es el nombre del libro en hebreo? Y en este caso, la palabra es muy sencilla, la palabra es en el desierto. En español dice, habló Jehová a Moisés en el desierto. En hebreo empieza, en el desierto habló Moisés, Jehová a Moisés. Es Bemidbar, en el desierto. En griego, o la traducción al griego del Antiguo Testamento, conocemos como la Septuaginta, dice arithmoi. Arithmoi, que es, de ahí viene aritmética. Cuando Jerónimo la traduce al latín, pone numeri, y de ahí tenemos el concepto de números. ¿Por qué? Porque el libro de Números contiene dos censos que se hacen. En el capítulo 1 está el primer censo. Y bueno, el capítulo 2 con los levitas también, pero el primer censo está en el capítulo 1 y el otro censo está en el capítulo 26. ¿Por qué dos censos? Que quede bien claro, mis hermanos. Dios reemplazó una generación. Esos que salieron no son los mismos que se cuentan en el 26 que van a entrar. Esos que se cuentan en el 26 son toda una generación que nació. Todos los menores de 20 años y los otros que van haciendo en el desierto. Todos los mayores que se contaron en el capítulo 1 no son los mismos que van a entrar a la tierra prometida. Y en el capítulo 13 y 14 nos damos cuenta. ¿Por qué? Ahora, el libro tiene una estructura geográfica y cronológica. Podemos verlo así, aunque al mismo tiempo está un poco desorganizado, porque dentro de la primera parte tenemos censo, tenemos una narrativa, tenemos también casos de milagros. Entonces hay diferentes cosas que están pasando en la forma en que se están llevando a cabo las cosas, pero geográficamente ellos están en el Sinaí desde el capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 10, verso 10. Ahí están en Sinaí, haciendo todos estos preparativos. Y luego, en el capítulo 10, verso 11, hasta el capítulo 20, verso 21, vemos el camino de Sinaí hasta Edom, a punto de entrar a la tierra prometida. Y vemos toda esa desobediencia en esos capítulos. Y luego vemos de Edom hasta el Jordán, desde el capítulo 20 hasta el capítulo 20, versos 22, hasta el capítulo 36, verso 13. De hecho, podríamos decir que el libro lo podemos ver en dos partes, si uno gusta. El capítulo 1 hasta al final del 25 es el primer censo y toda esa generación que desobedeció, y el capítulo 26 hasta el final, hasta el 36, es esta otra generación y sus preparativos para entrar a la tierra prometida. Bien, hay un problema con este libro y se los tengo que decir en este momento, y voy a hacer lo mejor que pueda en el tiempo limitado que tengo. Según el censo, en el capítulo 1, verso 46, y en el capítulo 26, verso 51, también lo podemos ver en Éxodo, capítulo 12, verso 37, eran más de 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños, lo cual nos pone más o menos en unos 2 millones de personas. Pero esto conlleva muchos problemas logísticos, mis hermanos, en cuanto al movimiento de 2 millones de personas, su estadía en el desierto y cosas. Y es más, para no hablar de tantos problemas logísticos, Deuteronomio capítulo 7, verso 1, dice que los pueblos que ellos conquistaron ahí en Canaán, eran mayores y más poderosos. Es muy difícil pensar que esto fuera el caso si Israel tuviera 2 millones de personas. ¿Cuál es una posible solución a este problema? Bueno, la traducción de la palabra hebrea que nosotros usamos como para asignar 1,000 es una palabra que quizás se refiera a familias o a clanes o a grupos de tiendas o unidades militares. Y algunos piensan que estos serían como 5,000 hombres, en ese contado serían como 20,000 en total. Pero eso es una especulación y la verdad es que no sabemos el número exacto de las personas. Bien, la primera parte del libro, los primeros capítulos, estamos hablando de los preparativos. ¿Qué llevar? ¿Cómo organizarse como nación? Ya que está el tabernáculo en medio, ¿cómo se organizan las tribus? ¿Dónde van a estar localizadas? Todo gira en torno céntricamente Dios. Está en medio. O sea, y cómo organizarnos, cómo y cuándo movilizarse, cómo moverse, cuándo hacerlo. Todo esto, mis hermanos, tiene que ver con una nación que está organizada como nación con base a prioridades. ¿Cuáles son esas prioridades? Le voy a dar 3. La identidad y la importancia de la familia están centradas en eso.
Dos, enfoque en la adoración a Dios. En la adoración a Dios. Y tres, en la necesidad de entrenamiento o educar a la siguiente generación. ¿Sí se fijó? Su identidad, importancia de la familia, la adoración y la enseñanza a la siguiente generación. Si pensamos en esas tres cosas, miren lo relevante que es este libro, porque ¿qué es lo que ataca a Satanás en esta nación? La educación en la siguiente generación, mis hermanos. Quitar a Dios de cualquier organización. Unos psicólogos en los años 60 que hacían currículums dice, estamos hablando mucho de Dios, vamos a quitar a Dios. Y ahora estamos viendo las consecuencias. Y luego se ha destruido lo que se conoce como el núcleo social de la sociedad, lo que es la familia. Ahora hay muchas interpretaciones de qué es la familia y ahora hasta de qué es el género. Es increíble, mis hermanos, lo relevante que es este libro a nuestra cultura hoy en día. Ahora, en esos capítulos al principio, se habla mucho de la importancia de vivir en pureza y santidad. En pureza y santidad. Incluso en el capítulo 3, verso 4, hay un recordatorio de lo que pasó con Nadab y Abiú. Hay que vivir en pureza y en santidad. De hecho, mis hermanos, el capítulo 9, y si tienen una Biblia que tiene con las letras en color rojo, por lo que está hablando Dios, específicamente, es interesante, mi Biblia lo tiene en rojo. Pero el capítulo 9 es la cúspide de todos estos preparativos, porque celebran la Pascua. Ya han pasado un año desde que salieron de Egipto. ¿Se acuerdan que tomaron la Pascua cuando salieron? Ahora están aquí al pie del monte Sinaí y ya han pasado todos estos meses que les conté. Entonces están a punto de salir y toman la Pascua. Participan de la Pascua, quiebran el pan, se recuerdan de cómo murieron todos los primogénitos, de cómo Dios los sacó con mano poderosa. Están recordando, mis hermanos, y están celebrando la identidad que tienen, las maravillas de Dios. Y esto es un preludio esperando la guianza y la protección de Dios para el futuro. Recordar y celebrar es un preludio para la esperanza de la guianza y la protección de Dios para el futuro, porque Dios los va guiando a su pueblo. Dios va guiando a su pueblo. De hecho, en el final del capítulo 9, me encanta porque dice el texto, en el día en que el tabernáculo fue erigido, en capítulo 9, verso 15, la nube cubrió el tabernáculo sobre la cual tenía el testimonio. En la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube se paraba, allá acampaban los hijos de Israel. Dios los está guiando. Hay una guianza porque ellos no saben los peligros de otros pueblos. Dios se los está llevando para que evitarles tantos problemas, mis hermanos. Ahora, en el capítulo 10, ya en el capítulo 11 y 12 empiezan a salir, y aquí es donde empiezan los problemas, mis hermanos. Empieza la desobediencia en el desierto, del capítulo 10, verso 11, hasta el capítulo 20, versículo 21. Hay un entusiasmo. Miren lo que dice el capítulo 10, versículos 35 al 36. Están en movimiento, van en camino hacia esa promesa. Miren el entusiasmo que hay. Cuando, dice el capítulo 10, verso 35, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersos tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Qué bello, mis hermanos, la presencia de Dios va con ellos. Pero empezamos el capítulo 11 y empiezan los problemas. Empieza una palabra clave, la queja. La queja. Capítulo 11, verso 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira. ¿Ven esto? Se empiezan a quejar y eso provoca la ira de Dios. Queremos comida, queremos carne, queremos agua, queremos esto, queremos lo otro. Y hasta llegan a decir, nos hubiéramos quedado allá en Egipto, o nos hubiéramos quedado aquí, ¿por qué nos trajiste? Y ahí se van a quedar, por cierto. En el capítulo 12, la gente se revela y dice, queremos otros líderes. María y Aarón empiezan a hablar contra Moisés a causa de la mujer que había tomado. Hablan en contra de aquel a quien Dios ha establecido. ¿A poco nada más Moisés le habla a Dios? A nosotros también nos puede hablar Dios. Y Dios les deja bien claro, mis hermanos. Mire la mansedumbre que tenía Moisés. El verso 3 dice, aquel varón Moisés era muy manso,
más que todos los hombres que había en la tierra. Él tiene una ira contenida. Él es manso, manso, el hombre más manso de la historia, aparte de Jesús. Era Moisés. Y sus hermanos hablan contra él. Viene Dios al pie del lugar, los detiene, habla con Aarón y con Miriam. Y les dice, yo hablo con él en el verso 8 cara a cara con Moisés. Y luego en el verso 9, ellos incurrieron la ira de Dios por haber hablado con aquel que Dios había establecido. Y en el verso 14, ella queda leprosa, María queda leprosa, y Moisés en el verso 14 en adelante intercede por su hermana. Ahora ve cómo es manso este hombre. Hablan en contra de él, y ahora cuando viene una maldición sobre ellos por hablar mal, ahora él intercede a Dios por ellos. Esa debe ser la actitud de nosotros, mis hermanos. Bien, en el capítulo 13 llegan del otro lado del Jordán, y Moisés manda espías para que vean esa tierra prometida. Hay una frase que nosotros usamos, la crema y nata. Ahí en la palabra de Dios dice, fluye leche y miel. La tierra era maravillosa. Era maravillosa, era productiva, era fértil, había todo esto. Cuando los espías, uno de cada tribu, regresan y dan el reporte, todos dicen que es maravilloso. Pero 10 de ellos dicen, no vamos a poder entrar. Y 2 de ellos dijeron, sí podemos, Josué y Caleb. Estos que dicen, no podemos entrar, mis hermanos, están allí argumentando, y todo lo que dijeron es cierto. El problema no es que no estén diciendo algo que no sea cierto. El problema es cómo ven lo que está pasando, a través de qué lente lo están viendo. Porque cuando hablan de las ciudades amuralladas y todo, dicen, nosotros somos como chapulines. La percepción que tienen ellos, porque tienen miedo, porque sus ojos no están puestos en Dios, sino en el enemigo, se agranda ese enemigo y ahora tienen miedo y dicen, no podemos entrar. Josué y Caleb, todos han visto lo mismo que hizo Dios, todas las maravillas que ha hecho Dios. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Josué y Caleb dice, sí podemos ir. Y vaya, se hace un lío tan grande que no quieren entrar, y dice Dios en el capítulo 14, bueno, se van a quedar aquí. Van a sufrir esa rebelión, mis hermanos. Van a sufrir por su desobediencia. Ese es el punto cúspide. Vean ustedes que Dios les está ofreciendo algo y ellos lo rechazan por tener miedo. Dios les está ofreciendo una gran oportunidad y ellos se la pierden. Ellos se la pierden. Bien, mis hermanos, yo quiero que entendamos en esta parte que hemos leído la centralidad de todas, cómo estaban organizados, cómo Dios está en medio de entre ellos y cómo se movilizan haciendo todos esos preparativos. Pero en este capítulo 14 vemos el fracaso más grande que sufrió este pueblo. Y por eso, todos los mayores de 21 años murieron en el desierto. Toda una generación que había salido se perdió la oportunidad de entrar a aquello que Dios les había prometido. Dios les había prometido. Mis hermanos, esto es terrible, terrible ver cómo el hombre ha perdido esta gran oportunidad. Dice el capítulo 14, versos 20 al 23. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado 10 veces, interesante esa frase, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verán. Los que provocan a ir a Dios no la van a ver. No la van a ver. Mis hermanos, en medio de esta tragedia, quiero terminar leyéndoles unas palabras que los sacerdotes decían al pueblo. En el capítulo 6, verso 22 en adelante, dice, Jehová habló a Moisés diciendo, hablad a Aarón y a sus hijos y decirles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. ¿Cómo los bendecían? Era Dios. Ellos nada más decían esto, la bendición es Dios dándola al pueblo, y quiero que te quedes con esta bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Sigue leyendo. Dios
tiene algo para ti.